Y ya estamos en comunicación con Pablo Menéndez Portela, economista, investigador del Centro de Estudios Ateneas y podríamos decir especialista y encargado de las coordenadas económicas acá en la mañana de Radio Brújula. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Facu, muy bien. Gracias por atendernos. Un gusto estar acá. Bueno, bien, después de casi 4 años a cargo de la cartera económica de la provincia de Buenos Aires, el nuevo ministro de Hacienda, tendrá la difícil tarea de asumir tras una semana muy movida en términos políticos y económicos. Y como ya sabemos, hace minutos termina de asumir Hernán Lacunza. Pablo, ¿en qué condiciones asume Hernán Lacunza? Bueno, asume en condiciones realmente muy complicadas, ¿no? Porque lo que vimos la semana pasada fue ni más ni menos que una corrida contra el valor del peso y vimos poca actividad, si se quiere, del Banco Central o pocas posibilidades para contener esa corrida y en ese contexto me parece que el nuevo ministro toma nota de lo que está pasando y lo pone en el centro de la escena. Me parece que sí, que da un mensaje importante esta mañana recalcando que la prioridad que le marcó el presidente fue mantener el valor de la moneda como prioridad número 1 de esta gestión que va a tener. Recordemos que esta semana la moneda se devaluó un 21%, 2 agencias le bajaron la calificación crediticia al país y la derrota en las elecciones primarias le quitaron al gobierno el poder para fijar las expectativas y calmar a los mercados. Es decir, esto si no le dice en su respuesta, ¿no? ¿Qué te pareció la conferencia del nuevo ministro hoy esta mañana? Me pareció una buena conferencia, me pareció que apuntó al problema que estamos teniendo en los últimos días, que es como bien decías recién el valor de la moneda. Me parece importante el cambio de enfoque del ministro Lacunza respecto de el ministro saliente Duhovne, que obviamente tenía una impronta que tenía mucho más que ver con ceñirse a los lineamientos y cumplir lo que estaba pautado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que Lacunza tiene un entendimiento de que ese acuerdo lamentablemente se cayó por su propio peso. Hoy por hoy ese acuerdo es prácticamente letra muerta porque preveía un montón de premisas, un montón de condiciones que ya no se dan en la economía. Era un acuerdo que no se podía cumplir y me parece que Lacunza acertadamente se enfoca en las cuestiones que sí se pueden resolver y hoy lo urgente es mantener el tipo de cambio para evitar más consecuencias sobre la economía real, ¿no? Y un Lacunza que es un poco más heterodoxo a lo que era Nicolás Duhovne. Lo podemos ubicar un poquito, no tan a la derecha como Nicolás Duhovne, sino un poco más de centro, con unas políticas un poco más cerradas, quizás no tan a favor de los mercados, ¿no? Sí, y más allá de una orientación que él pueda tener o de una ideología que él pueda tener, me parece que Lacunza es parte de un contexto, ¿no? Sí. Y me parece que asume en un contexto en el que lamentablemente tenemos que priorizar lo urgente a lo importante, y hoy lo urgente es quizá mantener el valor del peso, que nuestra moneda no se siga devaluando, porque eso trae un montón de otras consecuencias en otros factores, va a tener un correlato en la inflación, va a tener un correlato lamentablemente en los ingresos reales de los trabajadores y de los jubilados, y realmente en la situación en que estamos hoy es imperioso frenar eso para que eso después sea un punto de partida para pensar en otras cuestiones y ver cómo podemos resolver los problemas que nos están aquejando a todos, ¿no?
por lo menos pudo traer un poco de tranquilidad, bueno, por lo menos lo que yo entendí en el discurso, que le van a dar batalla a tratar de mantener un tipo de cambio estable. Después, bueno, habló Guido Santleris, el presidente del Banco Central, también a decir prácticamente que van a dar batalla hasta último momento, y un Hernán Lacunza que salió también bastante moderador, tratando de decir, bueno, me voy a juntar con todos los frentes políticos, tanto con el Frente de Todos, con el Consenso Federal, como para tratar de dejar un país un poco más ordenado, y ya habló también de una transición prácticamente de aquí al 10 de diciembre. No sé si vos lo viste así también. Sí, sí, me parece muy importante la apertura al diálogo al resto de las fuerzas políticas, sobre todo la fuerza política que ganó las elecciones primarias y por lo tanto tiene mayores chances de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. En medio de una corrida cambiaria, lo importante siempre es llevar certidumbre y previsibilidad para que no se extienda y para que no se prolongue en el tiempo. Si vos recordás lo que pasó el año pasado, sí, que también tuvimos una corrida muy importante y una devaluación muy importante del peso, sí. En ese momento se utilizaron recursos del Banco Central para parar esa devaluación de la moneda, y eso fue infructuoso, ¿sí? En aquel momento se vendieron reservas por más de 15.000 millones de dólares, sí, y eso no evitó que el dólar se fuera de alrededor de 20 pesos hacia casi 40. 40, claro. Y eso ni más ni menos tiene que ver con los mensajes que se fueron dando al mercado. Me parece que en esta situación las autoridades están actuando con un poquito más de inteligencia y creo que son conscientes también de que hoy por hoy tienen limitaciones en cuanto a la actuación que van a poder tener, sí, porque las reservas no son ya tan numerosas como lo eran el año pasado, y las que están en su mayoría son prestadas por el Fondo Monetario Internacional. Eso acota el margen de maniobra. Entonces me parece que todas las señales que apunten a dar certidumbre o que apunten a dar tranquilidad van a sumar para que el impacto de esta corrida sea menor, y también para que la cantidad de reservas que sea necesario utilizar sea menor. Por eso me parece importante no solamente el diálogo al que llamó Lacunza con el resto de fuerzas políticas, sino también el mensaje del Fondo Monetario Internacional esta mañana, en el que ellos muestran que están también acompañando este proceso. Me parece que el fondo, como principal acreedor hoy por hoy de la Argentina, es un actor necesario para evitar que esto se propague. Estamos hablando con Pablo Menéndez Portela, es economista, investigador del Centro de Estudios Atenea y prácticamente es nuestro columnista de economía acá en la mañana de Radio Brújula. Pablo, la última pregunta, que es lo que a mí me genera duda, es ¿qué es lo que quiere escuchar el mercado? Porque hace un par de días, bueno, el mercado estaba que no sabía qué hacer, porque lo teníamos a un Nicolás Dujovne que no aparecía, que no emitía señales, que no daba ningún dato de lo que iba a pasar con la economía, y ahora asume Hernán Lacunza, que a los mercados también les genera incertidumbre qué es lo que va a pasar. O sea, para el lado de los mercados sigue estando una situación de incertidumbre. ¿Cómo lo ves vos? Mira, lo que quiere escuchar el mercado, primero y principal, es que el Estado va a cumplir con sus obligaciones, es decir, que va a pagar la deuda externa. Sí. ¿Sí? Y obviamente que esto no solo es decirlo, sino que también es demostrarlo en cuanto a la factibilidad de que eso ocurra, ¿sí? Entonces, para esto que el mercado quiere escuchar y quiere ver, un punto fundamental va a ser acompañar el nivel de reservas y ver que efectivamente se mantengan en una cuantía que haga presuponer que se va a poder cumplir con esos compromisos futuros. Claro. ¿Sí? Me parece que lo primero que quiere escuchar el mercado es eso. Me parece también importante que los actores políticos den certidumbre de esto, pero por el otro lado también
me parece importante que tengamos una clase política que, si bien escuche a los mercados, también escuche a los trabajadores, a los jubilados, en el sentido de que sí se va a cumplir con las obligaciones que el Estado contrajo, sí se va a pagar la deuda externa, pero no se va a pagar a cualquier precio. Tal cual. En definitiva, la situación de la Argentina es muy compleja. Los 4 años de macrismo nos pusieron en esta situación, en un nivel de deuda que es prácticamente insostenible, y desde luego que va a tener que haber un diálogo con los acreedores, principalmente el Fondo Monetario Internacional, pero también otros acreedores privados que tienen que entender esta situación y ver juntos de qué forma se puede renegociar. No tiene que ser necesariamente en términos cuantitativos, sí, en cuanto a que no necesariamente tiene que haber una quita de deuda, pero sí por lo menos charlar en cuanto a los plazos en que esa deuda se va a pagar, porque tal como están planteados los vencimientos de deuda del Estado, la verdad es que se ve muy difícil que el Estado pueda cumplir, al menos con los tiempos en que la deuda está planteada. Si vos te fijás, los vencimientos para los próximos 4 años, sí, en cada año rondan los 40.000 millones de dólares, ¿sí? O sea, estamos hablando de, sumando los 4 años, más de 180.000 millones de dólares que el Estado va a tener que pagar, y los mercados realmente perciben y saben que el Estado no va a poder pagar esa deuda en esos términos y en esos plazos. Entonces, sí o sí se va a venir una reestructuración de la deuda, sin duda. Sí, quizá la palabra de reestructuración para los mercados suena mala palabra, porque cuando hablamos de reestructuración casi siempre hablamos de quita, ¿sí? Claro. Y hablamos de que no se va a pagar toda la deuda. Claro. Entonces, es importante lo que ha pasado años anteriores con los famosos fondos buitres. Exactamente. Es lo que pasó, por ejemplo, durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, en que hubo una quita muy importante de la deuda. En aquella época teníamos una situación todavía peor en el frente fiscal que la que tenemos hoy. ¿Te parece que es peor todavía lo que tenemos hoy? No, me parece que en ese momento la situación era peor, ya se había declarado un default, había mucha deuda que ya se sabía que no se iba a poder pagar. Me parece que hoy por hoy estamos pudiendo cortar un poco antes el ciclo de endeudamiento, pero sin duda que una negociación va a tener que ocurrir ya en la próxima administración, como para por lo menos hablar de plazos en que esta deuda se va a devolver, porque tal como está planteada, sí va a ser muy difícil que se pueda pagar. Aparte que ya lo tenemos a muy corto plazo, ya es 2020, 2021 tenemos los primeros vencimientos. Ya en 2020 tenemos vencimientos a partir de febrero, y tenemos vencimientos por más de 40.000 millones de dólares solamente en 2020, pensando en que si miramos las reservas superan ligeramente los 60.000 millones de dólares, ¿sí? Con lo cual necesariamente va a tener que haber una negociación, y va a haber que patear para adelante una parte de esa deuda, porque si se paga toda con reservas, no va a quedar mucho margen para los años siguientes. Pablo, muchísimas gracias con la comunicación, siempre es un lujo hablar de economía con vos, y gracias por la delicadeza de estar atendiéndonos siempre. El gusto es mío, Facu, un abrazo para vos y para todos los oyentes. Muchísimas gracias, Pablo, hasta la próxima semana. Hablábamos con Pablo Menéndez Portela, nuestro economista de la mañana de Radio Brújula.